Para empezar a hablar de la mutación, es importante mencionar la capacidad de las moléculas de ADN de replicar, transmitir y decodificar información. De igual manera, estas moléculas tienen la capacidad de cometer errores, pero sin estos errores no habría variabilidad fenotípica, adaptación ni evolución. Una mutación puede ser definida como una alteración de las secuencias de ADN. Estas alteraciones pueden producirse dentro de las regiones de un gen que codifica la proteína o en regiones externas a estas. Justamente de esto dependerá el grado en que la mutación cambie las características de un organismo. Las mutaciones pueden ser clasificadas como espontáneas, inducidas y adaptativas. Las espontáneas son aquellas que suceden de manera natural. Las inducidas son aquellas que tuvieron influencia de un factor externo. Y por último, las adaptativas son aquellas que se creen que se dieron para adaptarse a un cambio ambiental. De igual manera, existe una clasificación basada en la localización de la mutación, en la cual se encuentran las mutaciones somáticas que se pueden dar en cualquier parte de la célula excepto en las germinales, las mutaciones germinales, las mutaciones autosómicas, las cuales se producen en genes localizados, y las mutaciones ligadas a X. En la clasificación basada en el tipo de cambio molecular también se encuentran la mutación puntual, la mutación de cambio de sentido, en la cual la generación de un nuevo triplete codifica a un aminoácido diferente, la mutación sin sentido, la mutación silenciosa y las mutaciones de cambio de fase. Las últimas mutaciones por mencionar son las clasificadas basadas en los efectos fenotípicos que tienen sobre las secuencias. En estas mutaciones se encuentran las nutricionales, pérdida de función, de carácter morfológico, nulas o knockout, de comportamiento, de regulación y letales. Es importante hablar sobre la tasa de mutación ya que muestra algunos puntos importantes. El primero es que la tasa de mutación espontánea es extremadamente baja en todos los organismos estudiados. El segundo es que la tasa varía considerablemente entre los organismos. Y tres es que incluso dentro de una misma especie la tasa de mutación es diferente. Es importante mencionar que las mutaciones espontáneas surgen de errores en la replicación y de la modificación de bases, ya que la replicación es un proceso imperfecto, por lo cual a veces la ADN polimerasa se puede llegar a equivocar. Y si los mecanismos de reparación del ADN no detectan el error, esto llevará a una mutación. El desplazamiento de la replicación también puede ser una de las causas de las mutaciones, ya que hay veces en las cuales la cadena molde forma un lazo y se desplaza durante la replicación, debido a la introducción de pequeñas inserciones o de lesiones debido al desplazamiento o repetición de nucleótidos durante la replicación. Las mutaciones también pueden ser inducidas por productos químicos y por radiaciones, entre las que se encuentran agentes alquilantes, colorantes y radiaciones UV y dímeros de timina. Estos agentes pueden dañar tanto las bases como el esqueleto azúcar-fosfato de las moléculas de ADN. Las mutaciones en regiones repetidas de algunos genes conducen a enfermedades humanas, como el síndrome de X frágil, en el cual se genera un retraso mental, la distrofia miotónica, la cual es una enfermedad hereditaria dominante, y la enfermedad de Huntington, la cual es una enfermedad neurodegenerativa mortal que se hereda de forma autosómica. El sistema ABO de los tipos sanguíneos en humanos se basan en un conjunto de determinantes antigénicos que se encuentran en los eritrocitos y en otras células, especialmente en las de tipo epitelial. Estas deben su variación a mutaciones puntuales o de cambio de fase en el gen que codifica la enzima que modifica la sustancia H. Con la finalidad de detectar mutaciones en bacterias y hongos, plantas y en la especie humana, se utilizan distintos cultivos celulares y análisis de genealogías. Para las bacterias y hongos es más eficiente en microorganismos haploides. En el caso El ensayo de Ames es comúnmente utilizado con la finalidad de valorar la mutagenicidad de los compuestos químicos. Este tipo de ensayo permite a los científicos la valoración del potencial mutagénico y cancerígeno de agentes químicos mediante el seguimiento de la tasa de mutación en cepas bacterianas específicas. La mayoría de organismos tienen la capacidad de contrarrestar tanto mutaciones de tipo espontánea como inducidas mediante la utilización de distintos sistemas de reparación de ADN. Estos errores se pueden reparar mediante la lectura de pruebas durante la replicación,
la reparación de emparejamientos erróneos y la replicación posreplicativa. Otros tipos de daños al ARN se pueden reparar mediante la utilización de otros sistemas, como lo son la fotorreactivación, la reparación SOS, la reparación por escisión de bases o de nucleótidos y la reparación de rupturas de la doble cadena. Ahora bien, los elementos genéticos transponibles son denominados también como transposones. Estos fueron descubiertos inicialmente por Barbara McClintock en el maíz hace más de 50 años y son elementos de ADN con la capacidad de moverse o transponerse por el genoma, insertándose a sí mismos en diversas locaciones. Las mutaciones en los genes que controlan la reparación por escisión de nucleótidos pueden conducir a enfermedades como lo es la xeroderma pigmentosum, en la cual los pacientes presentan claras lesiones de piel inducidas por la luz solar, como lo muestra la figura, y el síndrome de Cockayne, el cual está caracterizado por problemas en el desarrollo. Los elementos transponibles se descubrieron al estudiar el fenómeno de la disgénesis híbrida. Esta es una condición que causa esterilidad, una elevada tasa de mutación y reorganizaciones cromosómicas. Estos elementos tienen la capacidad de moverse dentro del genoma y generar mutaciones si se insertan dentro de un gen o cerca de él. De igual manera existen elementos transponibles en la especie humana. Datos recientes de la secuenciación del genoma revelan que aproximadamente la mitad del genoma humano está formado de elementos transponibles del ADN.